a todos, mi nombre es Diego Ramírez. En esta oportunidad voy a brindarles un pequeño resumen crítico sobre los capítulos 1, 2 y 3 del libro El otro sendero de Hernando de Soto. Básicamente voy a abordar los temas de vivienda informal, comercio informal y transporte informal. El autor empieza dándonos una breve introducción sobre lo que sería el contexto de cómo se originó lo del tema de la informalidad en la capital. Nos dice que las principales causas fueron el tema de la migración y nos dice que las características de esta fueron que existieron más, para esa época, se construyeron más carreteras, las cuales iban a unir al interior del país con la capital. La segunda fue de unos despidos masivos ocasionados por la crisis de la Segunda Guerra Mundial que afectó también acá en el Perú. Y la tercera fue que estos pobladores de estos departamentos se dieron cuenta que en la capital teníamos una mejor educación, una remuneración más alta y una tasa de mortalidad infantil menor comparada con la que ellos tenían. Entonces empezaremos con el tema de la vivienda informal. Nos dicen que el IDL vio las dos formas, por así decirlo, de obtener este tipo de beneficio de la vivienda. Nos decían que existían la invasión y la compraventa ilegal. En el tema de la invasión se iba a subdividir en la invasión paulativa y la invasión violenta. La paulativa era que existía un propietario del terreno, los cuales prestaba parte de este a sus trabajadores para que vivan en ese sitio. Decía que más adelante venían ciertos amigos o familiares a vivir junto con ellos y más adelante iban a haber un tema de negociación con el propietario para que efectivamente les ceda este sitio a ellos. En cambio, la invasión violenta era el tema de que estas personas ya organizadas, que contaban con abogados, con ingenieros, ingresaban de una manera intempestiva a un lugar y empezaban, por así decirlo, a vivir ahí. Aprovechaban que las autoridades quizás estaban ocupadas o que quizás al Estado no le interesaba este sitio. Pero en caso el Estado quiera erradicarlos de ahí, estas personas tenían ciertos métodos de defensa ante estos. Uno de los cuales era poner a las mujeres y niños al frente para que eso se vea como un tipo de abuso de autoridad. Lo del tema de la compraventa ilegal, por así decirlo, nos daba el tema de que ante la reforma agraria el Estado comenzó a expropiar los terrenos de los hacendados. Decía con el lema de la tierra para quien la trabaja. Entonces se crearon ciertos grupos de personas, las cuales tomaban todos estos terrenos, veían todos estos terrenos y les intentaban encontrar un tipo de comprador que estaba interesado en esto. Este comprador iba a adquirir este terreno por debajo de la mesa, por así decirlo, y iba a sacar los permisos con el Estado para crear un nuevo asentamiento, un asentamiento informal aún. La segunda va a ser sobre el tema del comercio informal. Vamos a decir que existían dos tipos. El comercio ambulatorio, el cual se iba a dividir en los itinerantes, como acá podemos observar, el cual eran personas que compraban sus productos y tenían una ruta establecida por la cual pasaban buscando a sus clientes. Es decir, tenían un tipo de itinerario por donde iban a pasar a una hora establecida y ahí es donde iban a vender todos los productos que ellos tenían. Pero estos aspiraban a establecerse en un punto estratégico donde obviamente iba a ser mucho más fácil vender sus productos, ya que ellos no iban a ir a los clientes iban a venir a ellos. Es decir, se iban a encontrar así y así iban a poder vender todos sus productos. Pero aún así, este era un tipo de comercio aún muy inseguro, ya que estaban expuestos a robos y a que las autoridades vengan a desalojarlos, por así decirlo. Entonces estas personas se fueron juntando, ya que tenían un interés en común, el cual era vender sus productos, y formaron lo que serían los mercados informales, que para la época llegaron a ocupar cerca del 83% de los mercados existentes en la capital, y existían cerca de 90.000 personas que se dedicaban a esto. Entonces, el tema del transporte informal, vamos a ver que debido a que las empresas formales de transporte únicamente comunicaban a la ciudad a las élites rurales formales o ya establecidas desde hace mucho tiempo,
Estas personas que inmigraron al país no tenían forma, al departamento, no tenían forma de llegar a su centro de trabajo o llegar al sitio al cual ellos querían ir. Es por esto que empezaron a formarse cierto tipo de transportes informales, como les había dicho, para ayudarse entre sí. Empezaron con los colectivos, con los famosos autos sedán, y ya que vieron que la cantidad de gente iba incrementándose, llegó este autobús llamado el T300, con los cuales podemos ver que podía llevar a más gente y ya seguía una ruta establecida por un grupo de personas llamados un comité, los cuales veían todas las rutas de las empresas informales dentro de Lima. Pero estos tenían un gran problema, el cual era que no podían llegar a los altos rangos, no eran escuchados. Entonces estos comités se fueron juntando y formaron lo que se le conocería como un sindicato, el cual iba a traer mayores beneficios a las personas, en los que podía incluir un acuerdo con las autoridades para que haya menos infracciones, a cambio que exista un control de tarifas y entre otras cosas. Es incluso paradójico que obviamente estas personas querían salir de la informalidad para llegar a ser formales, para que tengan todos los beneficios de una empresa formal, pero se dieron los casos que mientras más formales llegaban a ser, generaban más pérdidas. El Estado les ponía ciertos tipos de trabas, los cuales acababan haciendo quebrar a estas empresas. Es decir, tenemos una cita. En tal sentido, podríamos decir que la informalidad se produce cuando el derecho impone reglas que exceden el marco normativo socialmente aceptado. La informalidad se dio por estas personas que buscaban salir adelante, pero se vieron envueltas en la hostilidad que les daban las personas que ya residían acá y el Estado. Bueno, eso es todo por esta vez. Muchas gracias.